Prepárense para descubrir la asombrosa y escalofriante historia de una entidad que la Interpol cataloga hoy como una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas y tecnológicamente avanzadas del planeta. Esta organización, que opera en más de 30 países a lo largo de 5 continentes, causando anualmente daños multimillonarios y dejando a su paso un rastro de cientos de cadáveres, vidas destrozadas y destinos calcinados, no tuvo sus inicios en las sombras de prisiones o suburbios empobrecidos. En contraste, surgió a plena luz en aulas universitarias, alimentada por libros, debates e ideas que en su génesis parecían no solo nobles, sino imperiosamente necesarias. Pero al comienzo de esta narrativa no había ni cadáveres ni miles de millones. Solamente existían 9 jóvenes nigerianos y una convicción que creían capaz de transformar el mundo. El 7 de julio de 1977, en la Universidad de Benín, ubicada en la ciudad de Benín, estado de Edo, Nigeria, 9 estudiantes se reunieron para fundar una hermandad que denominaron Neo Black Movement of Africa. El iniciador y principal impulsor fue Nicholas Idemudia, de 20 años, cuyo seudónimo dentro de la organización era Ibn Godidi the Saddest, Ibn Godidi el más triste. Entre los otros 8 fundadores se contaban estudiantes de las facultades de Derecho, Medicina y Humanidades, jóvenes lo suficientemente educados para percibir los problemas de su país y lo suficientemente idealistas para creer en la posibilidad de resolverlos. El protector de la nueva fraternidad fue el profesor de Historia y Antropología Angulu Onwe-Yogwu, uno de los eruditos más destacados del país y un ferviente defensor del panafricanismo y la soberanía cultural. Los fundadores no eligieron su emblema al azar, un hacha negra que rompe las cadenas de un esclavo en la muñeca, una imagen directamente extraída de la iconografía del Movimiento de Liberación Africana. Fue este símbolo el que le dio a la hermandad el nombre con el que se inscribiría en los anales criminales de todo el mundo, Black Axe. En 1977, Nigeria vivía un período de agudas contradicciones. Por un lado, experimentaba un auge petrolero. Las reservas de crudo descubiertas en la década de los 60 en el delta del río Níger habían transformado al país en uno de los principales exportadores del continente africano. El Producto Interno Bruto crecía entre 10 y 12% anualmente y en la capital, Lagos, se erigían rascacielos y se abrían bancos. Por otro lado, la nación estaba bajo la dictadura militar del general Olusegun Obasanjo, quien había ascendido al poder mediante un golpe de Estado en 1976, lo que se traducía en una ausencia total de libertades políticas, una corrupción endémica y una profunda estratificación social. El dinero del petróleo fluía hacia las arcas de la élite militar y las corporaciones transnacionales, apenas alcanzando a millones de nigerianos fuera de Lagos. En el ámbito universitario, esto generaba un fuerte sentimiento radical. El activismo estudiantil estaba en ascenso. Fue precisamente en ese año cuando estallaron las manifestaciones Ali Must Go contra el aumento de las tarifas de alojamiento en los dormitorios, las cuales fueron brutalmente dispersadas por la policía. Fue en este contexto que las ideas del Neo Black Movement, un radicalismo intelectual, la unidad panafricana, la oposición al racismo y al neocolonialismo, encontraron un eco vibrante entre los estudiantes. La hermandad, desde sus inicios, se construyó sobre un modelo inspirado en diversas fuentes. La primera fue el Partido de las Panteras Negras estadounidense, cuya retórica sobre la resistencia armada contra la opresión racial ejerció una enorme influencia en los intelectuales africanos de la década de los 70. La segunda fue la religión tradicional nigeriana Yoruba Yuyu, basada en la creencia en el poder espiritual de objetos físicos y en juramentos sellados mediante el uso de artefactos sagrados. Esta combinación de radicalismo político y elementos místicos distinguió desde el principio al NBM de otras fraternidades estudiantiles del país, y a la vez la hizo significativamente más peligrosa. Uno de los fundadores relató más tarde en una entrevista que la primera reunión incluyó un rito de luto por las víctimas del tiroteo de Sharpeville, realizado en un altar improvisado con ron negro y símbolos tradicionales. No entendíamos del todo lo que hacíamos, admitió. Todo lo inventábamos sobre la marcha. Esta confesión es importante. Black Axe no nació siguiendo un plan preestablecido, sino orgánicamente de una mezcla de idealismo, tradición cultural y un agudo dolor social. Para 1982, el NBM había establecido su primera sucursal fuera de la Universidad de Benín, en el Colegio de Educación de Abraka,
ahora parte de la Universidad Estatal del Delta. En los siguientes 12 meses, la hermandad se expandió al Politécnico Federal de Auchi, al Politécnico Federal de Ida, a la entonces Universidad Estatal de Bendel en Ekpoma y, de manera particularmente significativa, a los dos centros académicos más importantes del país, la Universidad de Ife y la Universidad de Ibadan. A finales de 1983, la presencia del NBM ya estaba registrada en la mayoría de las principales instituciones de educación superior del sur de Nigeria. Esta rápida expansión ocurrió en el marco de una creciente crisis económica. En 1982, los precios mundiales del petróleo se desplomaron drásticamente. El Producto Interno Bruto per cápita nigeriano cayó de $1.150 a $380, y el desempleo entre los jóvenes con títulos universitarios alcanzó el 45%. Fue entonces, en la intersección entre ideales sinceros y una realidad implacable, cuando comenzó la transformación que cambiaría para siempre la naturaleza de la hermandad. Las ideas permanecieron inalteradas, pero los métodos para llevarlas a cabo se asemejaron cada vez más a aquello a lo que el NBM se oponía originalmente. La transformación de una hermandad en una banda rara ocurre con un solo evento. Por lo general es un proceso gradual, casi imperceptible desde el interior y evidente desde el exterior solo cuando ya es demasiado tarde. Para el Neo-Black Movement, este punto de inflexión no fue un día específico ni una decisión concreta, sino el colapso económico del país que alteró las condiciones mismas de existencia de la organización más rápido de lo que sus ideólogos pudieron replantear sus principios. En 1982, el auge petrolero que había impulsado la economía nigeriana durante una década llegó a un abrupto final. Los precios mundiales del crudo se desplomaron. El Producto Interno Bruto per cápita del país, que había alcanzado $1.140 en 1980, descendió a $380 para 1986, una caída de casi 70% en 6 años. El gobierno militar del general Muhammadu Buhari, quien asumió el poder mediante un golpe de Estado en diciembre de 1983, implementó estrictas medidas de austeridad, congelamiento de salarios de empleados públicos, drástica reducción de fondos a universidades e introducción en 1986 del Programa de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional. La financiación a las universidades nigerianas se redujo en más de la mitad. Las bibliotecas dejaron de recibir libros nuevos, los laboratorios quedaron sin reactivos, los dormitorios estudiantiles estaban superpoblados de 3 a 4 veces su capacidad prevista. El título universitario, ese mismo papel por el cual los jóvenes nigerianos de los pueblos se trasladaban a las ciudades, dejó de ser una garantía de cualquier tipo de empleo. Según datos de la Oficina Federal de Estadística de Nigeria, el desempleo entre los graduados universitarios superó el 45% para 1986. En este contexto, la pertenencia a una organización que controlaba el campus dejó de ser una cuestión de ideología. Se convirtió en una cuestión de supervivencia. Fue entonces cuando en las fraternidades estudiantiles comenzó esa mutación que los historiadores llamarían más tarde criminalización de las hermandades. Si a finales de la década de los 70 el NBM efectivamente organizaba debates intelectuales y leía los manifiestos de Frantz Fanon, a mediados de los 80 las fraternidades se transformaron en un instrumento de control territorial. Quien pagaba a los miembros de la hermandad obtenía protección en los exámenes y en la asignación de plazas en los dormitorios. Quien se negaba a pagar corría el riesgo de encontrar sus pertenencias tiradas en el pasillo o recibir un golpe en la oscuridad. El dinero afluía a las organizaciones desde abajo, de los estudiantes y pequeños comerciantes, y desde arriba, los regímenes militares, repetidamente acusados por la prensa nigeriana de financiar a las fraternidades, las utilizaban como herramienta para reprimir las actividades de protesta. Querían que atacáramos a los líderes sindicales y a los activistas estudiantiles, relató más tarde un exmiembro de una fraternidad a un periodista de la BBC. A cambio, nos daban armas y dinero. Las primeras escopetas aparecieron en los campus nigerianos precisamente en este periodo. En un contexto de endurecimiento general, las relaciones entre las hermandades degeneraron en una guerra abierta. Los principales adversarios de Black Axe se convirtieron en la Viking Confraternity, fundada en la Universidad de Ibadan en 1972, y la Eye Confraternity, Hermandad de los Pájaros, creada en la Universidad de Ibadan en 1965.
Inicialmente, estas organizaciones adherían a ideas anticoloniales similares. En los años 80, la única idea que las unía era el control del campus. Los asesinatos se volvieron rutinarios. A mediados de los 90, en la Universidad de Port Harcourt, fue decapitado el líder de una de las bandas rivales. Su cabeza fue empalada en la entrada principal de la universidad como advertencia. El periodista Omoyele Sowore, quien en 1994 presidía el sindicato estudiantil de la Universidad de Lagos, relató más tarde a la BBC. Un día de marzo, varias personas entraron a mi oficina con armas, me inyectaron una sustancia desconocida, me apuñalaron en la cabeza y dejaron el cuchillo allí. Luego me desnudaron y me tiraron. Él sobrevivió. Muchos no. En febrero de 1999, los líderes estudiantiles de un campus organizaron una redada y descubrieron en una habitación de 8 miembros secretos de las hermandades un arsenal de armas automáticas. La respuesta de Black Axe fue el asesinato inmediato del secretario del sindicato estudiantil, masacrado con un hacha directamente en su cama. El punto álgido de esta década de violencia fue un suceso que pasó a la historia nigeriana, como la masacre de la Universidad Obafemi Awolowo. El 10 de julio de 1999, justo en medio de una fiesta del sindicato estudiantil, lo que hizo el acto particularmente cruel y cínico, aproximadamente 40 miembros de Black Axe irrumpieron en el campus de iLife, estado de Osun. Estaban armados con escopetas, hachas y machetes. Sin ocultarse, gritaban los apodos de estudiantes específicos. Faro, sal si eres hombre. Legacy, sal. Asaltaron las habitaciones de los dormitorios y dispararon a quienes buscaban. 4 murieron en el acto. Otro falleció más tarde en el hospital por heridas de bala y 11 personas sufrieron heridas de diversa gravedad. Ninguno de los aproximadamente 40 atacantes fue arrestado esa noche. La investigación, iniciada por las autoridades estatales, se estancó rápidamente, presuntamente debido a los vínculos de la organización con las estructuras políticas locales. Este asesinato impune, ante los ojos de cientos de testigos, se convirtió en el símbolo de lo que Black Axe había llegado a ser a finales de los 90. Una organización que, dentro de su propio país, se sentía completamente invulnerable. Y fue precisamente este sentido de invulnerabilidad lo que la impulsó más allá de las fronteras de Nigeria. La masacre de la Universidad Obafemi Awolowo conmocionó a Nigeria. Durante varios días después del 10 de julio de 1999, todos los principales periódicos del país salieron con las fotos de los pasillos ensangrentados del dormitorio estudiantil en primera plana. El presidente Olusegun Obasanjo, recién llegado al cargo tras años de dictadura militar, convocó de inmediato al rector de la universidad y le dio un ultimátum: 6 meses para erradicar por completo las organizaciones de culto del campus. De lo contrario, la universidad sería cerrada. El Ministerio de Educación emitió una circular. El gobierno federal asignó 154 millones de nairas a 21 universidades federales para reforzar la seguridad. La directiva parecía severa. El resultado fue nulo. El problema no residía en la falta de voluntad política, sino en que Black Axe y sus competidores ya estaban profundamente arraigados en el entramado estatal nigeriano. Según datos documentados por varias investigaciones periodísticas nigerianas, miembros de estas hermandades ocupaban cargos en la policía, las administraciones locales y la gestión universitaria. El mismo policía encargado de investigar un asesinato en el campus, no pocas veces, había sido iniciado él mismo 20 años antes. Según estimaciones de la organización Exam Ethics Project, publicadas en el año 2003, solo entre 1993 y 1999, al menos 115 estudiantes y docentes murieron a manos de grupos de culto. Otra estimación, realizada en el año 2002 por la Organización Nigeriana de Derechos Humanos Crisis Management Center, indicaba la cifra de 250 personas asesinadas solo en los años 90. Las cifras reales, con toda probabilidad, eran aún más altas. Una parte significativa de los asesinatos o no se registraba o se clasificaba como circunstancias no aclaradas. La respuesta oficial de la organización al creciente escándalo fue elegantemente cínica. En 1994, la dirección del NBM anunció públicamente la retirada de la organización de los campus y la renuncia a la violencia. En un comunicado especial se afirmaba que el movimiento condenaba a miembros individuales que desacreditaban sus ideales y que a partir de ese momento operaría exclusivamente como una organización pública legal.
Este comunicado de prensa fue recibido en la comunidad académica nigeriana con evidente sarcasmo. Literalmente 2 meses después de su publicación, en la Universidad de Lagos fue apuñalado un estudiante, identificado como miembro de un grupo hostil a la hermandad. El mecanismo era extremadamente simple. La estructura oficial del NBM se desvinculaba de la violencia de palabra, mientras las células informales seguían operando en los mismos campus bajo los mismos nombres. Cuando en febrero de 1999, activistas estudiantiles en un campus organizaron una redada y descubrieron en una habitación de 8 miembros secretos de la hermandad un arsenal de armas automáticas, la respuesta fue inmediata. El secretario del sindicato estudiantil, que había iniciado la redada, fue masacrado con un hacha directamente en su cama esa misma noche. En agosto de 2002, ya en el nuevo milenio, el presidente del sindicato estudiantil de la Universidad de Lagos, quien lideraba abiertamente una campaña anticriminal, fue apuñalado justo frente a la entrada del edificio administrativo. El mensaje era simple y claro. La resistencia organizada equivalía a la muerte. La primera mitad de la década de los 2000 fue un nuevo ciclo sangriento. En enero de 2004, en el Instituto Politécnico Federal de Ilaro, estado de Ogún, estalló un enfrentamiento armado abierto entre Black Axe y una banda rival. Un muerto, varios heridos, y el campus cerrado durante 3 días. Ese mismo año, en la Universidad Estatal de Lagos, durante un tiroteo diurno entre Black Axe y la Eye Confraternity, ante los ojos de los estudiantes, fue asesinado Eugene Chukwudi. En el estado de Kwara, según la prensa local, solo en el primer semestre del año académico 2003 a 2004, se reconocieron oficialmente 5 muertes a manos de grupos de culto, mientras que estudiantes y profesores hablaban de 33 personas. En agosto de 2004, la situación alcanzó un nuevo límite. En la Universidad Estatal del Delta en Abraca, el enfrentamiento entre Black Axe y los Vikings degeneró en una guerra de varios días con el uso de armas de fuego. Según los datos oficialmente confirmados por el periódico Vanguard del 17 de agosto de 2004, murieron al menos 18 personas. En enero de 2005, otra guerra entre Black Axe y los Vikings causó la muerte de entre 2 y 3 estudiantes en la Universidad Ambrose Ali de Ekpoma, estado de Edo, el mismo estado de donde la organización era originaria. A mediados de la década de los 2000, era evidente que el sistema de contención implementado por el Estado nigeriano no funcionaba. El decreto número 47 de 1989, que prohibía expresamente la pertenencia a sociedades secretas en las universidades, en la práctica rara vez se aplicaba, y solo contra miembros de bajo rango, nunca contra organizadores y financiadores. Detrás de cada participante común arrestado en un enfrentamiento en el campus, había un abogado contratado por esas mismas personas cuyos nombres no figuraban oficialmente en el caso. Fue entonces cuando el pensamiento estratégico de los líderes de Black Axe cambió. Los campus nigerianos ofrecían poder y reclutas, pero también una constante persecución criminal, atención pública y una incómoda visibilidad. Fuera de Nigeria, en los puertos italianos, en las calles de Londres, en los sistemas bancarios holandeses, no conocían ni el nombre Black Axe ni el símbolo del hacha negra, y precisamente esta ignorancia se transformó en su recurso más valioso. Mientras la policía nigeriana y la administración universitaria simulaban una lucha contra los grupos de culto, cientos de miembros de Black Axe hacían silenciosamente sus maletas. La ruta era sencilla y bien conocida. Una visa de turista para uno de los aeropuertos europeos, generalmente Roma Fiumicino o Milán Malpensa, y sin retorno. La primera ola de emigración nigeriana a Italia ocurrió entre finales de los 80 y principios de los 90, cuando miles de nigerianos se establecieron en Campania, la región más empobrecida del sur de Italia. Entre ellos había estudiantes, trabajadores migrantes, refugiados, comerciantes y miembros de las hermandades, quienes reconstruyeron de inmediato su estructura en el nuevo lugar, utilizando los lazos diaspóricos como una infraestructura ya lista. El principal polo de atracción se convirtió en Castel Volturno, una pequeña ciudad costera en la orilla tirrena, a 50 kilómetros al norte de Nápoles. En los años 70 era un destino turístico para los napolitanos adinerados. A lo largo de la Vía Domiziana, una carretera costera de 20 kilómetros, se extendían villas, restaurantes de mariscos y pequeños hoteles. A principios de los 90, la élite italiana se había trasladado a destinos más de moda, los bienes inmuebles se habían desvalorizado, y la propia ciudad, privada de fondos municipales,
se había transformado en una zona de casi total anarquía, condiciones ideales para quienes buscaban un lugar sin demasiadas preguntas. Según datos de la Dirección de Investigación Antimafia, DAA italiana, a mediados de los 90 se habían establecido en Castelvolturno entre 20.000 y 30.000 nigerianos, frente a una población oficial de la ciudad de aproximadamente 22.000 italianos autóctonos. Fue allí, a lo largo de la Vía Domiziana, donde se desarrolló la sede europea de Black Axe, que los investigadores italianos más tarde denominarían el centro neurálgico del crimen organizado nigeriano en el continente. El primer negocio que Black Axe estableció en Italia no fue la ciberdelincuencia, sino el narcotráfico, y en asociación con quienes son considerados el estándar del crimen organizado europeo. El clan Casalesi, una de las familias más violentas de la camorra napolitana, que controlaba el territorio de Caserta y era bien conocida fuera de Italia gracias al libro Gomorra de Roberto Saviano, descubrió en las redes nigerianas lo que les faltaba: canales directos para el suministro de heroína desde África Occidental y mano de obra barata para la distribución callejera. El acuerdo era mutuamente beneficioso. Los nigerianos aseguraban el tránsito a través de Nigeria y Senegal. Los italianos, la red de venta al por menor y la protección legal mediante abogados y jueces comprados. Según un estudio académico de la Universidad Luis, publicado en 2022 con base en materiales judiciales de la Fiscalía italiana, fue precisamente en Castelvolturno donde se formó por primera vez una alianza estable para el narcotráfico entre Black Axe y el clan Casalesi, que perduraría al menos hasta mediados de los 2000. En abril de 1991, un conflicto entre extorsionistas nigerianos y camorristas locales cerca del bar Centro, en la cercana Mondragone, terminó en un tiroteo. Varios nigerianos y camorristas murieron. Este tiroteo, el primer enfrentamiento armado documentado entre Black Axe y la mafia italiana, demostró a ambas partes que era más económico cooperar que combatir. Paralelamente al narcotráfico, Black Axe construía un segundo negocio no menos lucrativo: la trata de mujeres. El mecanismo funcionaba con una precisión psicológica impecable. Los reclutadores, generalmente mujeres que ya habían pasado por el sistema y se habían redimido, llamadas Madame, dentro de la organización, llegaban a los pueblos del estado de Edo y ofrecían a jóvenes mujeres trabajo en Europa: camareras, empleadas domésticas, niñeras. Antes de la partida, la joven era llevada a un babalawo, un sacerdote de la religión tradicional yoruba. Allí, en una habitación especial, se le tomaban muestras de sangre, cabello, uñas e incluso ropa interior. Todo esto se sellaba en un escondite. El significado del ritual se explicaba de forma sencilla. Si la joven incumplía el acuerdo con la Madame, no pagaba la deuda por el traslado, intentaba escapar o hablaba con la policía, los espíritus la destruirían a ella y a toda su familia. Según un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de 2009, 80% de las mujeres nigerianas que llegaban a Italia vía Libia en barco lo hacían precisamente bajo este esquema. La deuda por el traslado ascendía estándarmente a entre 35.000 y 60.000 euros, una suma imposible de saldar con trabajo honesto en un periodo de tiempo razonable. A lo largo de la Vía Domiziana en Castelvolturno, las mujeres con faldas cortas permanecían junto a la carretera por la noche y ganaban 10 euros por cliente, entregando todo el dinero a las madames. Fue precisamente esta imagen la que el reportero francés de Le Figaro describió en 2018 con un titular que se difundió de inmediato en los medios mundiales: Castelvolturno, el reino de la camorra negra. Para el año 2005, la Fiscalía Antimafia italiana, bajo la dirección de Federico Cafiero de Rao, había registrado la presencia de Black Axe no solo en Campania, sino también en Sicilia, Calabria, Lombardía, Lacio y Emilia-Romagna. En Palermo, la organización había forjado una alianza con la Cosa Nostra, por entonces debilitada. Los nigerianos ocuparon los nichos del mercado de drogas que habían quedado vacíos tras una serie de arrestos de capos sicilianos en la década de los 90. En el informe de la Dirección Nacional Antimafia de 2006 se afirmaba sin rodeos: la organización criminal nigeriana está presente prácticamente en todas las regiones italianas y en todos los países europeos. Si el Estado nigeriano hubiera frenado a tiempo la expansión de los grupos de culto, ¿habría expulsado junto con los nigerianos también a Black Axe de Europa? Esta pregunta los investigadores italianos se la hicieron en repetidas ocasiones. La respuesta siempre fue la misma: probablemente no.
porque la organización ya no necesitaba ni a Nigeria ni a un campus específico. Había encontrado un nuevo hogar y se llamaba Europa. El 18 de septiembre de 2008, Castelvolturno amaneció como un caluroso jueves de final de verano. A lo largo de la vía Domiciana, en el kilómetro 43 de la carretera nacional, los sastres de un pequeño taller of Exotic Fashions, una modesta sastrería africana, estaban terminando su jornada laboral. Varias personas conversaban y fumaban sentadas en la entrada. Dentro, las máquinas de coser zumbaban. Nada presagiaba lo que sucedería en los siguientes 4 minutos y que pasaría a la historia italiana como la masacre de Castelvolturno, el primer asesinato en el país al que un tribunal atribuiría oficialmente el agravante de odio racial. Alrededor de las 21 horas, un automóvil se acercó al taller. De él bajaron unos hombres vestidos con uniformes de carabineros, la policía militar italiana. Los que estaban sentados en la entrada no se alarmaron. El uniforme significaba un control de documentos, nada más. Pero en lugar de documentos, los hombres sacaron 2 fusiles Kalashnikov, una metralleta y 4 pistolas. Abrieron fuego sin previo aviso. Según los investigadores italianos, aproximadamente 130 balas impactaron en las paredes del taller y en los cuerpos de las víctimas. Samuel Kwaku, de 26 años y de Togo, y su compatriota Alash Ababa murieron justo en la entrada. El ganés Eric Afum Yeboah, de 25 años, y el ganés Francis Ankwi, de 31 años, cayeron dentro de la tienda. Los liberianos Alex Gims y Christopher Adams, ambos de 28 años, murieron en la acera, intentando escapar. La séptima víctima esa noche fue el italiano Antonio Celiento, propietario de una sala de juegos en la cercana Valla Verde, asesinado por un grupo separado como parte de la misma operación. Poco antes, había denunciado a miembros del clan a la policía. El autor intelectual de la masacre fue Giuseppe Cetola, comandante de la llamada ala ejecutora del clan Casalesi, un hombre con antecedentes de drogas que en el año 2008 controlaba con crueldad maníaca todo el territorio al norte de Nápoles. Según los investigadores, el motivo fue el hecho de que algunos narcotraficantes africanos de la zona habían comenzado a operar por su cuenta sin pagar un porcentaje al clan. Cetola tomó una decisión típica de un camorrista de la vieja escuela: organizar un asesinato masivo ejemplar que intimidaría a toda la comunidad africana y restablecería el orden. Los ejecutores, Alfonso Cesarano, Alessandro Cirillo y Oreste Spagnuolo, se disfrazaron de carabineros y recorrieron metódicamente varios puntos a lo largo de la vía Domiciana. La misma noche, un mes antes, el 18 de agosto, Cetola ya había intentado matar a Egonwan Noguenwen, conocido con el apodo de Teddy, presidente de la Asociación Nigeriana de Campaña, que colaboraba activamente con las fuerzas del orden en la lucha contra la explotación de prostitutas. Entonces el arma se atascó, y Teddy sobrevivió con 5 heridas de bala. En septiembre, Cetola decidió actuar a mayor escala. La camorra italiana cometió esa noche probablemente el mayor error estratégico en sus relaciones con la diáspora africana. En lugar de intimidar a la comunidad, el asesinato masivo la unió. Ya a la mañana siguiente, el 19 de septiembre, cientos de migrantes africanos salieron a la vía Domiciana con puños y escudos improvisados. Bloquearon la carretera, quemaron neumáticos, atacaron a los policías que llegaron. Los medios italianos transmitieron en directo la primera revuelta masiva de la comunidad inmigrante en su historia. La organización de las protestas fue gestionada también por estructuras afiliadas a Black Axe. Fue entonces cuando por primera vez la vasta diáspora nigeriana de Europa vio en la organización no solo una estructura criminal, sino una fuerza capaz de proteger a los suyos allí donde el Estado no podía o no quería. El arresto de los autores intelectuales fue relativamente rápido. El 30 de septiembre, la policía detuvo a Spagnuolo, Cirillo y Letizia. El 7 de noviembre, a Granato y Ayuse. El 14 de enero de 2009, tras una semana de intensas búsquedas, Cetola fue capturado en el municipio de Mignano Montelungo. En el momento de su arresto, estaba en la lista de los 30 fugitivos más peligrosos de Italia y había sido condenado en rebeldía a cadena perpetua. En 2011, el Tribunal de Santa Maria Capua Vetere dictó la sentencia definitiva. Cetola, Granato, Cirillo y Letizia fueron condenados a cadena perpetua con el agravante de odio racial, una calificación sin precedentes para un caso de mafia italiana. Ayuse fue condenado a 23 años. Parecía una victoria de la justicia.
Pero mientras los tribunales italianos se ocupaban de este caso, Black Axe continuaba construyendo en Europa lo que, después de Castelvolturno, se había transformado de una estructura ilegal en algo significativamente más organizado y peligroso. Una corporación criminal transnacional con sus propias reglas, jerarquías y millones en ingresos. La masacre de Castelvolturno expuso la presencia de Black Axe en Europa al público en general, pero periodistas e investigadores, que después de septiembre de 2008 se dedicaron seriamente a estudiar la mafia nigeriana en Italia, descubrieron que su negocio más rentable no requería fusiles automáticos ni motocicletas, solo requería miedo, un miedo absoluto, total, inculcado en la víctima incluso antes de que pudiera cruzar la primera frontera. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 9 de cada 10 mujeres nigerianas víctimas de trata en Europa en la década de los 2000 provenían de un único estado, Edo, ubicado en el sur de Nigeria con capital en la ciudad de Benín. Esto no es una coincidencia ni una anomalía estadística. Es precisamente el estado de Edo el que se ha convertido en el centro de un reclutamiento organizado de víctimas donde durante 2 décadas ha operado un sistema de cadena de montaje bien establecido. El esquema comenzaba mucho antes del aeropuerto. En los pueblos alrededor de la ciudad de Benín aparecía una mujer, bien vestida con joyas de oro, que hablaba de la vida europea como algo normal. La llamaban Madame. Ofrecía a jóvenes mujeres y niñas, a menudo de entre 15 y 22 años, trabajo en Europa, camarera, limpiadora, niñera. El costo del viaje se explicaba como una deuda que la joven pagaría con su futuro salario. Muchas de estas madames habían pasado ellas mismas por el sistema 10 o 15 años antes. Se habían redimido de sus dueños y ahora trabajaban al otro lado de la cadena de montaje porque era la única forma de progresar dentro de la estructura. Antes de la partida, la joven era llevada a un babalawo, un sacerdote de la religión tradicional yoruba. En una pequeña cabaña fuera del pueblo, a la luz de las velas y con el canto de fórmulas sacerdotales, comenzaba el ritual. Se le extraían muestras de sangre del dedo, se le cortaban las uñas, un mechón de cabello, se le quitaba la ropa interior. Todo esto se guardaba en una vasija de barro o en una bolsa de cuero y se sellaba. Luego, la joven era obligada a repetir un juramento. Se comprometía a pagar la deuda del viaje, a no hablar con la policía, a no escapar, a no desobedecer las órdenes de la madama. De lo contrario, los espíritus de los ancestros la destruirían a ella misma, matarían a su madre, a sus hermanos y hermanas, y traerían enfermedad a toda su estirpe. En 2011, Anthony Harrison, un ciudadano británico de 32 años de origen nigeriano, fue condenado por trata de seres humanos. Había retenido a 2 niñas de 14 y 16 años en su casa al este de Londres, trasladándolas desde los pueblos del estado de Edo. La policía tardó 2 años en convencer a las víctimas de que hablaran. Una de ellas declaró directamente a los investigadores. Estaba completamente segura de que moriría si comparecía ante el tribunal y daba nombres. Fue el primer juicio en Europa en el que se acusó al imputado de usar el rito yuyu como instrumento de coacción, un precedente que ha cambiado el enfoque de las fiscalías en los casos nigerianos de trata de seres humanos en todo el continente. Al llegar a Italia, la mayoría de las veces en barco vía Libia después de un viaje de semanas por el Sahara, la joven descubría que su deuda por el viaje ascendía a entre 40.000 y 100.000 euros. A veces se mencionaba una suma de 60.000, otras de 80.000. Según la organización italiana antitráfico Piamonlus, que operó en Castelvolturno durante 12 años, la deuda promedio en el periodo de 2003 a 2015 era de 55.000 euros. Una mujer que ganaba junto al borde de la carretera entre 10 y 15 euros por cliente, con entre 8 y 10 clientes al día, matemáticamente no podía saldar esta deuda en menos de 8 o 10 años. Cada día se añadían nuevos gastos, la cuota por el alquiler de un rincón en un apartamento superpoblado, comida, gastos médicos. Todo esto se deducía de la ganancia y se añadía a la deuda. El sistema estaba diseñado para que una persona nunca pudiera salir de él. El control de la prostitución en Italia era ejercido por Black Axe con una dureza que asombraba incluso a los investigadores italianos más experimentados. En noviembre de 2016, en Palermo, fueron arrestados 17 miembros de la organización, incluido el presunto jefe de zona para toda Italia, detenido en Verona, y el ministro de Defensa en Sicilia.
Este último, según la Fiscalía de Palermo, era responsable de las agresiones físicas a los miembros del grupo que violaban las reglas internas. Su especialidad eran los ataques con machete. En una interceptación telefónica, el jefe de zona afirmaba directamente: cualquiera que infrinja las reglas, mataremos a uno de sus parientes en Nigeria. Y esta no era una amenaza vacía. Un investigador italiano que trabajó en el caso dijo a los periodistas del Los Angeles Times, bajo condición de anonimato: encontramos al menos 3 casos en los que los familiares de chicas desobedientes en Nigeria fueron realmente atacados. En enero de 2022, desde Palermo llegó la noticia del arresto de otros 4 miembros de Black Axe bajo la acusación de esclavitud. El caso comenzó cuando una joven nigeriana, acompañada por un pastor pentecostal, se presentó a la policía y relató que había sido retenida por la fuerza en Nigeria por personas de una organización de culto y transportada a Italia con el único propósito de trabajar como esclava para el grupo. La intervención del sacerdote fue necesaria para que la joven se atreviera a hacer lo que el ritual juju le prohibía absolutamente: hablar con la policía. Mientras los tribunales italianos dictaban sentencias por los participantes de la masacre de Castelvolturno y las fiscalías europeas aprendían a reconocer los patrones de los rituales juju en los cuerpos de las víctimas de trata de seres humanos, dentro de la misma Black Axe se producía una revolución que los observadores externos inicialmente no notaron en absoluto. Para el año 2010, parte de los miembros de la organización en Sudáfrica, el Reino Unido y Canadá comenzaron a dominar una herramienta que resultaría incomparablemente más rentable que cualquier punto de prostitución callejera o red de narcotráfico. Esta herramienta era una computadora portátil con conexión a Internet. La transición de Black Axe a la ciberdelincuencia no fue espontánea, sino lógicamente determinada. A lo largo de la década de los 2000, en Nigeria se desarrolló rápidamente la subcultura de los llamados Yahoo Boys, jóvenes estafadores que tomaron su nombre de las primeras plataformas de correo electrónico a través de las cuales enviaban las famosas cartas nigerianas, con solicitudes de ayuda para la transferencia de grandes sumas a cambio de una modesta recompensa. A mediados de los 2000, estas cartas se habían convertido en un modismo y parecían haber agotado su utilidad como herramienta. Pero los más inteligentes entre los Yahoo Boys no dejaron de trabajar, sino que la perfeccionaron. Para 2010, el estándar de los esquemas se elevó a un nivel fundamentalmente diferente, de cartas primitivas a operaciones cuidadosamente planificadas con elementos de ingeniería social, leyendas románticas, plataformas de inversión e intercepción de correspondencia corporativa. Fue entonces cuando Black Axe descubrió en este ambiente lo que a ella misma le faltaba: estructura, disciplina y protección, y absorbió una parte significativa del submundo criminal informático nigeriano, transformando estafadores solitarios y desorganizados en una cadena de montaje organizada. La principal herramienta se convirtió en el compromiso de correo electrónico empresarial, Business Email Compromise (BEC), estafas BEC. El principio funciona así. Los miembros del grupo monitorean durante meses la correspondencia comercial de empresas específicas, a menudo infiltrándose en el sistema de correo electrónico corporativo mediante un ataque de phishing. En el momento oportuno, generalmente cuando la empresa se prepara para una gran transferencia bancaria, interceptan la correspondencia y, en nombre del director o del socio, envían una carta con coordenadas bancarias modificadas. Según el Centro de Crímenes por Internet del FBI, solo en 2016, las pérdidas totales de las empresas estadounidenses debido a las estafas BEC superaron los $3.100 millones, una cifra que la propia agencia calificó de asombrosa. Para 2024, el Centro de Internet registró casi 21.000 denuncias de BEC con pérdidas de $2.800 millones en un solo año. En 3 años, de 2022 a 2024, las pérdidas acumuladas por BEC registradas por el FBI ascendieron a $8.500 millones. Un estudio académico de Suleiman Lazarus, publicado en la revista Criminology, basado en el análisis de materiales judiciales y testimonios de condenados, estableció un vínculo directo de Black Axe con la gran mayoría de estas operaciones, estimando las pérdidas totales de las víctimas de BEC con la participación de las estructuras de la organización en $50.000 millones solo en los Estados Unidos. No menos rentable se ha vuelto la estafa romántica. En su forma clásica se presentaba así:
Un miembro de la organización creaba un perfil ficticio en redes sociales o en un sitio de citas, utilizando fotos robadas de un atractivo hombre o mujer occidental, generalmente un militar o ingeniero petrolero que trabajaba en el extranjero. La correspondencia con la víctima duraba meses y seguía escrupulosamente un escenario psicológico elaborado: simpatía, enamoramiento, promesas de encuentro, y luego una solicitud de dinero debido a una crisis repentina. En 2011, un grupo de 8 miembros de Black Axe, bajo la dirección de Sunday Isefbiji, de 38 años, se estableció en Ciudad del Cabo y durante 10 años llevó a cabo estafas románticas y estafas de tarifa anticipada contra ciudadanos estadounidenses. Según los materiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el grupo extorsionó millones de dólares a las víctimas utilizando leyendas sobre proyectos petroleros en Sudáfrica, grúas en una obra de construcción y gastos médicos urgentes. El propio Isefbiji fue extraditado a Estados Unidos recién en diciembre de 2024, 13 años después del inicio de la actividad criminal. La lógica económica de la transición a la ciberdelincuencia era evidente para cualquiera que supiera hacer cálculos. El control de un punto de prostitución callejera en Castel Volturno rendía entre 3.000 y 5.000 euros al mes, con el riesgo constante de arresto, enfrentamientos físicos con la competencia y gastos por sobornos a la policía. Una sola operación BEC exitosa contra una empresa estadounidense de tamaño medio reportaba entre 200.000 y 800.000 dólares en pocas semanas de trabajo, sin contacto físico alguno, con la víctima en otra zona horaria y el dinero transitando por una cadena de cuentas ficticias en 5 jurisdicciones. En 2017, las autoridades canadienses descubrieron y neutralizaron un esquema de blanqueo de capitales vinculado a Black Axe, a través del cual solo en territorio canadiense transitaron más de 5.000 millones de dólares. El representante de la Unidad Anticorrupción de la Interpol, Tomonobu Kaya, comentó el caso a la BBC de forma lacónica: son excepcionalmente organizados y estructurados sistemáticamente. Muchas innovaciones fintech facilitan el movimiento ilegal de fondos en todo el mundo y ellos saben cómo usarlas más rápido de lo que las fuerzas del orden logran reaccionar. En 2022, la Interpol registraría oficialmente: Black Axe y organizaciones similares están involucradas en la mayoría de los ciberdelitos financieros en el mundo. El hacha se volvió digital y en esta forma resultó incomparablemente más afilada. Para abril de 2021, los carabineros italianos y la Fiscalía de Campobasso, tras 3 años de observación, interceptaciones y trabajo de agentes, estaban finalmente listos para actuar. El 26 de abril se llevaron a cabo registros simultáneos en 14 provincias italianas, desde Milán hasta Reggio Calabria. Fueron arrestados 30 miembros de Black Axe, incluido el presunto coordinador nacional de la red italiana, Cinedu Obiageli, de 35 años, detenido en Campobasso. Las acusaciones generales incluían asociación mafiosa, narcotráfico, inmigración ilegal, inducción a la prostitución y fraude informático, casi 100 cargos. Es la primera vez, declaró el fiscal Luchino Ambracia el día de la detención, que hemos logrado demostrar a una estructura nigeriana lo mismo que demostramos a la mafia siciliana. No delitos individuales, sino la existencia misma de la organización como criminal por naturaleza. En Italia, esta circunstancia agravante, el artículo 416 bis del Código Penal, desarrollado específicamente para la mafia, duplica automáticamente las penas. Pero los arrestos de abril fueron solo un preámbulo. En ese momento, en la sede de la Interpol en Lyon, se estaba preparando una operación de una escala fundamentalmente diferente. La primera operación global coordinada en la historia, específicamente dirigida a Black Axe. El 19 de septiembre de 2022 comenzó la Semana de Acción. Grupos operativos en 14 países de 4 continentes irrumpieron simultáneamente en cientos de direcciones. En la operación participaron Argentina, Australia, Costa de Marfil, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Malasia, Nigeria, España, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos. Los resultados anunciados el 17 de octubre de 2022: 75 arrestos, 49 registros, más de 1.200.000 euros interceptados en cuentas bancarias, 12.000 tarjetas SIM confiscadas, 7 notificaciones violeta de la Interpol con una descripción detallada de los métodos de trabajo y 6 notificaciones rojas para criminales buscados a nivel internacional.
En Irlanda, solo la operación de congelación de cuentas reveló más de 64 millones de euros blanqueados a través de bancos irlandeses por grupos criminales nigerianos. Durante una rueda de prensa en Lyon, un representante de la Interpol pronunció una frase que se difundió de inmediato en las agencias de noticias mundiales. Black Axe y organizaciones similares son responsables de la mayoría de los fraudes cibernéticos financieros a nivel mundial. Exactamente 8 meses después, en mayo de 2023, le siguió la Operación Jackal 2, una versión extendida con 21 países participantes. A los 14 iniciales se sumaron Bélgica, Brasil, Canadá, Indonesia, Malasia, Países Bajos, Portugal y Suiza. Los resultados: 103 arrestos, 208 cuentas bancarias bloqueadas, casi $2.300.000 confiscados o congelados. En Sudáfrica, durante la operación, fue arrestado Adewale Ademola Adeyinka, uno de los coordinadores de zona más buscados de la organización, quien supervisaba las operaciones de estafa B contra clientes corporativos en Estados Unidos y Australia. Según la Fiscalía estadounidense, solo sus esquemas personales causaron daños a al menos 12 empresas estadounidenses por un total de aproximadamente $8 millones. La operación Jackal 3 fue la más masiva, llevada a cabo desde el 10 de abril hasta el 3 de julio de 2024, con 21 países y 5 continentes. Los resultados, publicados por la Interpol el 15 de julio de 2024, incluyeron aproximadamente 300 arrestos, la identificación de más de 400 sospechosos adicionales, $3 millones en bienes confiscados y más de 720 cuentas bancarias congeladas. En Irlanda, las operaciones, con el nombre en clave local Skein, resultaron en el arresto de 63 personas, 17 de las cuales fueron acusadas, incluyendo a 6 menores reclutados como mulas financieras, eslabones intermedios de la cadena de blanqueo de capitales. En Argentina, donde una rama separada de la operación se llevó a cabo de forma autónoma durante 5 años, la Policía Federal detuvo a 72 sospechosos, confiscó $1.200.000 en billetes falsos, los llamados superdólares falsos, y congeló aproximadamente 100 cuentas bancarias. En Irlanda, los agentes incautaron criptoactivos por valor de más de €1 millón, ocultos en 4 carteras digitales, 3 operaciones, 478 arrestos, más de $6 millones confiscados, más de 920 cuentas bancarias bloqueadas, 21 países, 5 años de coordinación. La Interpol ha calificado cada operación sucesiva como un golpe significativo y cada vez ha añadido una advertencia. A pesar de los resultados a gran escala, la organización mantiene una vasta presencia internacional y capacidades tecnológicas avanzadas, y sigue representando una amenaza global considerable. Esta advertencia no es una fórmula diplomática, sino una descripción matemáticamente precisa de la realidad. Porque mientras la Interpol arrestaba a 300 personas, en 30 países seguían operando otras 20.000. Para comprender esta paradoja, es necesario entender cómo está estructurada la propia organización, porque no colapsa por los arrestos, sino que se regenera, como un organismo biológico. La paradoja que persigue a los investigadores de todo el mundo es simultáneamente sencilla y cruel. 3 operaciones consecutivas de la Interpol han resultado en el arresto de aproximadamente 500 personas, el congelamiento de activos por cientos de millones de dólares, y lejos de desmantelar Black Axe, aparentemente ni siquiera han ralentizado su crecimiento en un solo punto porcentual. Para entender por qué, es necesario desglosar la estructura misma de la organización, y entonces se hará evidente que durante años las fuerzas del orden han combatido los síntomas sin comprender la naturaleza de la enfermedad. La estructura formal de Black Axe parece jerárquica. En la cima, un presidente elegido en asambleas confidenciales. Debajo, el Consejo Supremo de Ancianos. Luego, la Autoridad Nacional con su propio consejo, seguido por el Consejo Ejecutivo Zonal, dirigido por el OGA, el presidente de zona. Después, en orden decreciente, el gran sacerdote, el vice, el ojo, el carnicero, responsable de las agresiones físicas y la lucha contra los competidores, el pregonero, propagandista, reclutador y encargado de las comunicaciones, el IJAS, comandantes operativos de nivel medio, y finalmente los streets, miembros de bajo rango, que controlan el territorio, combaten a los rivales y roban petróleo de los oleoductos. Esto suena como una rígida verticalidad, pero en realidad es solo una fachada ritualística.
El modelo operativo real de Black Axe es horizontal. El investigador de ciberseguridad Uche Tobias, quien se infiltró en la correspondencia de la organización y divulgó cientos de miles de documentos de dominio público, y posteriormente recibió amenazas de muerte por ello, describió la estructura de manera concisa: un LinkedIn para criminales. No es un ejército con posiciones fijas, sino una red de confianza. Un Axeman de Lagos, un Axeman de Ámsterdam y un Axeman de Toronto podrían no verse nunca en persona. Pero cuando uno necesita una mula para transferir dinero, el otro documentos falsos y el tercero una base de datos de posibles víctimas para una estafa romántica, encuentran un socio a través de un mensajero común más rápido de lo que un gerente corporativo convoca una reunión. No hay un único tesorero, un único servidor, una única contabilidad. Esta es la razón por la que el arresto de 100 personas no paraliza el sistema. Las células siguen funcionando independientemente de lo que le suceda a las redes cercanas. El vínculo que mantiene unida esta red, dispersa en 30 países, sigue siendo la iniciación. El rito de admisión a Black Axe, según las descripciones de exmiembros reproducidas en los autos judiciales estadounidenses e italianos, incluye un juramento de sangre realizado ante un sacerdote babalao en presencia de un ijaze. Parte de la sangre del nuevo miembro se mezcla con alcohol y es consumida por todos los presentes. Esto crea un lazo psicológico que es casi imposible de romper ni con la presión policial ni con una pena de prisión. El traidor sabe que su familia en Nigeria se convertirá inmediatamente en un objetivo. El investigador italiano Nicola De Sanctis, que trabajó en el caso Black Axe en Nápoles, relató: teníamos 4 testigos listos para declarar. 2 retiraron sus testimonios después de que a sus madres en Nigeria les enviaran paquetes con patas de pollo y notas. El tercero desapareció. El cuarto testificó en el tribunal y 3 semanas después, su primo en la ciudad de Benín fue golpeado y hospitalizado. Paralelamente a esta red de confianza opera la red política. Los datos filtrados por el hacker Uche Tobias en 2021 contenían pruebas directas de que Bemigo Eyeyoyibo, presidente del NBMI, a la vez líder de Black Axe de 2012 a 2016, participó personalmente en la coordinación de operaciones fraudulentas, enviando instrucciones a más de 62 cómplices. En los documentos también figuraba un registro de una transferencia de 35 millones de nairas, aproximadamente $85,000, para asegurar el voto a favor de un candidato específico del partido APC en las elecciones de 2012 en la ciudad de Benín. La estructura de padrinazgo de la política nigeriana, un sistema de padrinos políticos que financian a los candidatos a cambio de acceso a contratos estatales después de la victoria, ha creado un entorno en el que Black Axe se ha convertido no solo en una fuerza criminal, sino también política. Los padrinos garantizan a Black Axe inmunidad en territorio nigeriano. Black Axe les proporciona luchadores de campo para las elecciones y dinero para la campaña. El círculo se ha cerrado. Las alianzas externas de la organización cubren prácticamente todo el espectro de la criminalidad organizada mundial. Según diversas causas judiciales italianas y un informe analítico del Centro Africano para Estudios Estratégicos de 2024, Black Axe colabora con la 'Ndrangheta calabresa en la entrega de cocaína desde Sudamérica a través de mulas nigerianas y venezolanas a Europa. Un esquema en el que las redes de transporte nigerianas se entrelazan con las de distribución italianas. En el Reino Unido se han registrado contactos operativos estables con la red de crimen organizado de África Occidental, una estructura que supervisa una parte significativa del mercado ilegal de armas de África Occidental. En Sudamérica, los mismos migrantes nigerianos y venezolanos, que son utilizados como correos de drogas para transportar cocaína a Nigeria y luego en tránsito a Europa, participan simultáneamente en operaciones de estafa romántica a través de direcciones IP brasileñas y argentinas. No se trata de coincidencias casuales, es una cartera diversificada de servicios criminales que Black Axe proporciona y recibe, actuando como una plataforma de intermediación transnacional. El símbolo de la organización, el hacha negra, ha recorrido en 48 años el camino desde el escudo estudiantil, bordado en una bandera amarilla en el aula de la Universidad de Benín, pasando por tatuajes carcelarios en los antebrazos de los reclusos de las prisiones nigerianas, hasta un emoji cifrado en los canales de Telegram, a través de los cuales en 2025 se transmitían instrucciones a estafadores en 30 países. La forma ha cambiado.
El significado sigue siendo el mismo: cortar y tomar. Comprender el alcance actual de Black Axe en 2025 y 2026 es imposible sin asimilar un hecho simple. Ya no es un grupo regional nigeriano, no es una mafia europea y no es una banda cibernética con raíces nigerianas. Es una corporación criminal transnacional que opera simultáneamente en más de 30 países, en 6 continentes y genera, según estimaciones del Centro Africano para Estudios Estratégicos, más de 5.000 millones de dólares en ingresos anuales. Al mismo tiempo, su número, entre 20.000 y 30.000 miembros activos, sigue creciendo. 2025 ha sido un año de nuevos récords, tanto para los criminales como para quienes los combaten. En junio, la Interpol publicó el cuarto informe anual Africa Cyber Threat Assessment 2025, en el que Black Axe fue explícitamente nombrada como la principal fuerza impulsora del crecimiento de las estafas BEX en el continente. 11 estados africanos, en conjunto, generaron la mayor parte de las operaciones BEC a nivel mundial, y en África Occidental esta actividad se concentra alrededor de varios sindicatos multimillonarios altamente organizados, entre los que Black Axe ocupa el primer lugar. En el mismo año, la empresa Chainalysis, en su Crypto Crime Report 2026, publicado en enero de 2026, registró que en 2025 el volumen de fondos robados mediante fraudes con criptomonedas y esquemas de inversión en todo el mundo alcanzó el récord de 17.000 millones de dólares. El nuevo motor tecnológico de este crecimiento es la inteligencia artificial. Los esquemas que utilizan IA para videos deepfake, la generación de mensajes de voz convincentes y la correspondencia automatizada rinden en promedio $3.200.000 por operación, frente a $719.000 sin IA, una diferencia de 4 veces y media. Según las estimaciones de los analistas, fueron precisamente las redes nigerianas, incluidas las estructuras de Black Axe, las primeras en el mundo en aplicar sistemáticamente herramientas de IA para escalar las estafas románticas y los fraudes BEC. A nivel operativo, las fuerzas del orden han seguido atacando y la organización ha continuado retrocediendo solo en apariencia. En diciembre de 2025 y enero de 2026, se llevó a cabo una masiva operación africana contra la ciberdelincuencia transnacional. 651 arrestos en varios países. En enero de 2026, la Policía Nacional Española, en colaboración con la Oficina Criminal Bávara, realizó una operación coordinada contra Black Axe directamente en territorio de España y Alemania. 34 arrestos, registros en numerosas direcciones, incautación de armas, dinero en efectivo y carteras de criptomonedas. Esta es la primera operación conjunta hispano-alemana en la historia específicamente contra esta organización, un indicador de lo profundamente arraigada que está Black Axe en Europa Occidental, más allá de su bastión tradicional italiano. Según Action Fraud británico, solo en 2024, los residentes del Reino Unido perdieron debido a estafas románticas 99.400.000 libras, un 13% más que el año anterior, mientras que las pérdidas reales, según estimaciones de expertos, superan varias veces las oficialmente declaradas. La mayoría de las víctimas no denuncian el crimen por vergüenza. Además de la ciberdelincuencia, la organización mantiene una cartera integral de actividades tradicionales. La extracción de petróleo mediante perforaciones en los oleoductos del delta nigeriano, el oil bunkering, en el periodo de 2009 a 2020 generó, según estimaciones de la 1DC, 46.000 millones de dólares en total para todos los grupos nigerianos involucrados en este negocio. Y Black Axe se encuentra entre los actores clave. La trata de seres humanos continúa, ahora no solo vía Libia hacia Italia, sino también a través de nuevas rutas: Senegal, Marruecos y la creciente ruta atlántica hacia las Islas Canarias. En Sudáfrica, país donde Black Axe posee una de sus principales bases operativas fuera de Nigeria, la organización controla barrios urbanos enteros. En Hillbrow, Johannesburgo, su presencia ya había sido documentada a principios de los 2000 y desde entonces solo se ha expandido. En Ghana, Costa de Marfil y Kenia se han establecido nuevas zonas de expansión. En China, Japón, Malasia y Singapur se han registrado células operativas especializadas exclusivamente en fraudes financieros a través de los sistemas de pago asiáticos. En Argentina, Brasil y Venezuela se encuentran nodos de tránsito para la cocaína que se dirige de Nigeria a Europa en asociación con la Ndrangheta Calabresa. 48 años.
Este es el tiempo transcurrido entre aquella tarde de septiembre de 1977, cuando 9 estudiantes con una bandera y un manifiesto se reunieron en el aula de la Universidad de Benín, y enero de 2026, cuando la policía española realizaba registros simultáneos en Madrid, Barcelona y Múnich, buscando a personas con el tatuaje del hacha negra en el antebrazo. Durante este tiempo, la organización ha atravesado el colapso del petróleo y la catástrofe económica del país, guerras sangrientas en los campus universitarios, asesinatos en barrios italianos y juicios con cadenas perpetuas, decenas de miles de vidas destrozadas, mujeres del estado de Edo, vendidas a la esclavitud para el beneficio ajeno, empresas que perdieron cientos de millones de dólares con un solo correo electrónico con coordenadas bancarias modificadas, jubilados que entregaron todos sus ahorros a un amor inexistente en la correspondencia. 3 operaciones globales de la Interpol, cientos de arrestos, miles de millones en bienes confiscados. Y la organización no solo ha sobrevivido, sino que se ha vuelto más fuerte, más rica y más tecnológica de lo que fue en cualquier etapa anterior de su historia. Isaac Ogini, director del Centro Financiero de Lucha contra el Crimen y la Corrupción de la Interpol, pronunció en 2024 una frase que describe la situación actual con mayor precisión que cualquier otra. El volumen de fraudes financieros procedentes de África Occidental es alarmante y sigue creciendo. Podemos debilitar su influencia, pero mientras la comunidad internacional no desarrolle un sistema en el que los países de origen sean tan responsables como los países de acción, este negocio continuará. Black Axe no es una historia de individuos malvados de un país lejano, es una historia de sistema, de cómo la pobreza se transforma en ira, la ira en organización, la organización en corporación, y la corporación en una infraestructura invisible, integrada tan profundamente en el sistema financiero global que la mayoría de sus víctimas nunca sabrán de qué manos les fue arrebatado su dinero. El hacha sigue cortando, y no desaparecerá. Si esta narrativa les ha cautivado, los invitamos a suscribirse a este canal de inmediato. Aquí se publican análisis documentales similares sobre las organizaciones criminales más peligrosas, misteriosas y brutales del mundo. Cada video es el resultado de cientos de horas de investigación, con nombres, fechas y cifras reales que no encontrarán en los libros de texto. Hagan clic en la campana porque la próxima historia ya está lista y no es menos aterradora que esta.